Ahora sí, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos arrancando el día de hoy con el segundo día del taller. Los invito, por favor, desde sus computadoras a que descarguen el material de argumentación científica. Voy a comenzar a compartir las pantallas para que ustedes puedan verlo y tener una idea más clara de lo que estamos hablando. Eh, Esta es la pantalla que por favor solicito ustedes descarguen. Recuerden que esto está dentro de la primera jornada del día, taller de argumentación científica, y lo pueden encontrar ustedes en material del curso 2. Eh, Les explico un poco la dinámica del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar en este primer espacio otros tipos de argumentación desde las teorías de Laza y Amor. Vamos también a revisar ya la escritura de las materiales y métodos. Ahí vamos a tener nosotros un espacio grande de escritura porque el día de hoy ustedes tienen que enviar el trabajo hasta las 12 del día, que es la hora en la que estamos trabajando en este proceso, para hacer la revisión. Les comunico que el video del día de ayer ya está en la página, lo pueden revisar, y que en su mayoría las personas que enviaron hasta las 5 o 6 de la tarde los trabajos ya han tenido una retroalimentación sobre sus contenidos. Los trabajos que están aprobados o que han sido revisados y tienen una muy buena crítica, en la mayoría. Hay algunos que todavía están dando algunos inconvenientes, eso es completamente normal. Deben ustedes irlos chequeando, ir avanzando con eso para tener una idea más clara de lo que se está generando. Entonces, sí me gustaría que ustedes tomen en cuenta esas observaciones, más que nada, para que puedan ir mejorando sus introducciones, ir mejorando todo el proceso que tienen de escritura. La mayoría de sus trabajos, como les comuniqué, están encaminados con el tema de este tipo de argumentación, por eso hoy comenzamos directamente con nuevos formatos de argumentación. Perdón. Y de igual manera les comunico que el video estará subido en la plataforma apenas termine la clase. Si tienen alguna pregunta, en la pantalla de Zoom, ustedes tienen una forma de activar los micrófonos y realizarlas. Así que es válido por completo que ustedes puedan generar o alzar la mano para hacer una pregunta o, como el día de ayer, escribirla y la vamos contestando de forma general. Son alternativas que tenemos para su participación. Dándoles el tiempo suficiente para que ustedes hayan descargado la información, quiero pasar a esta diapositiva en donde ustedes pueden ver o van a denotar claramente el tema de la argumentación. Estas son argumentaciones fiables, las que indican que son un apoyo empírico, que prevalecen sobre su afirmación. Se tiene que enfocar este tema directamente para una buena manera de expresarlo. Y funciona como una especie de fórmula matemática. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo voy a señalar X y voy a señalar Y. Entonces, si X, entonces Y. Este es un ejemplo que puede terminar siendo un poco confuso, pero lo vamos a tomar. Si X, entonces Y, en la forma que se da por correcta la Y, en cada premisa es exactamente la X. De la siguiente manera, la Y de la primera es exactamente la X de la segunda. De esta forma, la cadena de pensamiento queda mucho más clara. Si reemplazamos X y Y por variables, podría ser mucho más sencillo. Aquí está el ejemplo. Si usted estudia otras culturas, estas otras culturas serían X. Si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. Diversidad de costumbres humanas vendría a ser Y. ¿Sí ven? X y Y. Si entiende la Y, es decir, si entiende la diversidad de las prácticas sociales, entonces cuestionará sus propias costumbres. Si le surgen si le surgen dudas acerca de la manera en que tiene que actuar, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si aplica su conocimiento a la antropología, entonces será más probable que acepte las otras prácticas sin criticarlas. Esto, si nosotros lo enfocamos desde la pizarra,
Esto, si nosotros nos enfocamos en la pizarra, nos va a presentar un esquema de trabajo. Por ejemplo, educación continua. Ya. Educación continua va a ser mi X. Y mi Y va a ser formación para la investigación. Este va a ser mi Y. Entonces, voy a intentar escribir un párrafo con esta premisa. Si se aplica la educación continua en instituciones de educación superior, entonces les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si yo aplico la educación continua en instituciones de educación superior? ¿Qué podría pasar? Habría muchos factores. El que yo quiero trabajar ahora es el factor de formación para la investigación. Si se aplica la educación continua en instituciones de educación superior, la formación para la investigación se verá, o la formación para la investigación se enfocará con objetivos viables para su desarrollo. Entonces, si X, educación continua, si X, entonces Y. Si X se aplica, entonces la Y se enfocará en objetivos viables para su desarrollo. Punto. Punto. Esta formación para la investigación contribuye con el desarrollo de docentes en diversas áreas. Como si las áreas, como las mismas que se verán beneficiadas por el desarrollo de la investigación en estudiantes. Este es un ejemplo que le estoy escribiendo ahora. Pero este es un ejemplo para que ustedes se den cuenta de que no es complejo. Aquí está otra vez Y, la formación para la investigación contribuye en el desarrollo de los versos, las mismas que se verán beneficiadas para el desarrollo de la investigación en estudiantes. Este ejemplo lo hago para que ustedes se den cuenta que no es tan complejo el manejo de esta fórmula para la argumentación. Si nosotros manejamos este formato de argumentación, vamos a tener un espacio mucho más amplio para la escritura. Yo estoy seguro que en muchos de sus documentos esto existe. El problema es que hay que darle la continuidad. ¿Qué nos va a presentar esto? Esto nos va a permitir ser continuos en un mismo proceso de formación, es decir, manejarlo directamente desde aquí, ir generando nuevas formas de argumentación científica. ¿Ya? Miremos el otro ejemplo que dice, sí, si usted estudia otras culturas, esta viene a ser X, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres, esta viene a ser Y. Si comprende que hay una diversidad de costumbres humanas viene a ser Y, entonces cuestionará sus propias costumbres. Si cuestiona sus propias costumbres, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si usted estudia otras culturas, entonces se volverá más tolerante. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy reafirmando. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy reafirmando una idea. Estoy dándole valor a algo que yo estoy escribiendo sobre la temática que estoy trabajando. La idea es que ustedes en los párrafos de la introducción y en los párrafos de las materiales y métodos vayan enfocando esas ideas para que puedan ir completando todas las preguntas que habíamos establecido.
y mucho más esa información, porque recuerden que la introducción es parte es parte de la teoría, los antecedentes, la problemática y los objetivos. Entonces, todo esto debe estar enfocado en una sola estructura para poder presentarlo como un desarrollo. Aquí entramos a nuestro primer ejercicio. Necesito que, por favor, abran un documento de Word independiente al de la introducción, independiente al de la introducción, y escriban, y escriban un párrafo, un párrafo en relación al ejemplo que les estoy dando. Un párrafo en relación al ejemplo que les estamos brindando aquí. Es decir, necesito un párrafo que cumpla con, eh, que cumpla con, les voy a señalar, un párrafo que cumpla con este ejemplo y un párrafo que cumpla con este ejemplo de acá. Entonces, de esta forma, vamos a poder nosotros trabajar y seleccionar qué es lo que yo necesito hacer dentro de sus documentos. La idea es esta: redactar el párrafo utilizando una premisa fiable, pero ese párrafo debe responder a la introducción del documento, es decir, al documento que estuvieron trabajando el día de ayer. En su mayoría las recomendaciones eran aumentar ya la introducción. En otros habían que revisar ciertas cosas. Los compañeros con los que Alan, que hizo la revisión de sus trabajos, les indicó que hablen conmigo, era justamente para que apliquen este tipo de premisas, porque las otras estaban dando algún tipo de inconvenientes aún. Entonces nos vamos a tomar 15 minutos, son las 9:15, a las 9:30 estamos retomando ya con cada uno la escritura de este párrafo. Vamos a dejar la pantalla en este esquema para que ustedes puedan chequear el ejemplo y voy a estar pendiente de cualquier pregunta que ustedes hagan por el chat o por el micrófono.
¿Cómo están? Les comunico que estamos a 5 minutos de terminar el tiempo para poder continuar con la siguiente parte de las premisas y conclusiones.
Ok, listo. Son las 9:30. Vamos a continuar con el proceso de la argumentación desde diferentes alternativas. Hemos seleccionado o hemos trabajado ya esta forma de argumentación desde una misma. Flor María, nos acaba de llegar tu correo, ya lo voy a pasar para que Alan lo pueda revisar. Eh, les comunicaba que vamos a trabajar el mismo formato de las argumentaciones, pero ya vamos a ver otro tipo de ejemplos para que ustedes puedan irlos enfocando. Este ejercicio de aquí lo vamos a enviar al final del día de hoy, es decir, a las 11 de la mañana. Veamos nuevamente nuestra pantalla. Hay otras formas de argumentar que son dos, concreto y conciso. Evita un lenguaje emotivo, evitemos decir que es bueno, que es malo, que nos parece interesante, que nos parece aburrido. Ese tipo de cosas debemos nosotros sacarla de nuestro artículo. Tiene que ver con la consistencia, con la estabilidad de los términos usados. Es importante utilizar un único grupo de términos para que cada idea no caer en la tentación de jugar con sinónimos varios, porque podría inducir a oscurecer o aclarar de la claridad de las ideas. Es decir, cuando nosotros manejamos un solo término, ese término debemos irlo condensando dentro de nuestro documento. Es decir, no repetir a cada rato investigación, 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 investigación. A eso se refiere esta estructura. Evitar ambigüedades, utilizar como palabras en único sentido. El inconveniente es la evolución de los significados que se produce en el léxico científico debido al alcance de la ciencia, por lo que conviene contextualizar en el marco teórico. ¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros decimos en todo el mundo, eh, cada generación. Eso no hay formas de comprobar esas estructuras que ustedes están escribiendo ahí. En todo el mundo es imposible comprobarlo. Entonces, ahí cae el tema de la llegada científica. Al decir, los grupos, grupos de investigación en Europa y en América indican que, o los estudios realizados en tal y tal persona indican que, eso va a ir aclarando mucho más las ideas. Nosotros tenemos aquí diferentes tipos de argumentación que ustedes las van a ir revisando. A mí me gustaría ir directamente a una que me parece idónea para el trabajo y es quizás la que nosotros en algún momento las utilizamos con más validez. Aquí está. Construcción a partir de la coincidencia. ¿Qué pasa con este? Este tipo de condiciones son muy fáciles de encontrar en proyectos de titulación. ¿Por qué me muevo un poco en este aspecto? Porque aquí a mí me permite, si ustedes lo pueden ver, me permite tener varios autores, Benavides y Yamada, en el 2007. Ellos dos, ¿qué estudian? Estudian o abordan el tema de la equidad a partir del estudio en la educación superior como un factor de movilidad social. ¿Qué pasa con esto? Ambos coinciden en este aspecto. La importancia que tiene el acceso, las oportunidades mayores en el mercado laboral. Los dos autores que estudian la equidad a partir del estudio de la educación superior coinciden en que es importante o que la importancia que tiene el acceso a la educación superior para obtener mayores oportunidades en el mercado laboral, ya, pero esta coincidencia también nos lleva a esto, Benavides, y aquí viene nuestra primera cita textual, en donde indica el número de página. Entonces, para Benavides, los resultados también nos permiten dilucidar el papel diferenciador, todo el texto superior, Benavides 2004, páginas 141, 142. Sin embargo, y ahí nosotros, si ven cómo hay un diálogo entre los autores, ese diálogo entre los autores es el que nosotros debemos buscar en la redacción, porque aquí ya aparece llamada en el 27, los retornos de la educación superior en el mercado laboral no responden a cualquier educación superior. La educación superior no universitaria otorga tasas de retorno. Si se dan cuenta, estas frases o estas líneas que están de azul son ideas concisas que nosotros como autores estamos sacando. Mientras tanto, tenemos citas textuales y tenemos también un proceso de conclusión. Termina siendo una argumentación científica, nosotros generamos una información desde la teoría. En este caso, nosotros estamos construyendo un párrafo en donde hay varias citas involucradas.
Benavides en el 2004 y Yamada en el 2007 abordan el tema de la equidad a partir del estudio de la educación superior como un factor de movilidad social. Toda esta estructura, que es el tema, ya, en el que, por ejemplo, yo voy a utilizar una, voy a utilizar la pizarra nuevamente, voy a utilizar la pizarra nuevamente para especificar algo. Miren, por ejemplo, Barros en el 2019 indica que, no, Barros en el 2019, coma, Pérez en el 2018 establecen una investigación, sobre la formación para la investigación desde la educación continua. Para Pérez en el 2018, la educación continua contribuye directamente al desarrollo profesional de los profesores. ¿Cómo? ¿Cómo? Este proceso se ve reflejado en los estudios de Barros, de Barros 2019, en donde indica que el desarrollo profesional debe estar de la mano con la formación no reglada. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, la idea es que nosotros podamos establecer desde dos autores, un diálogo con diferentes estructuras. Este es un párrafo que cumple 4 a 8 líneas, que tiene la coincidencia en los dos autores, que establece sus puntos de vista. Claro, yo me lo estoy inventando, para mí va a ser mucho más fácil, porque simplemente estoy escribiendo. Ustedes deben tener el fundamento de lo que están trabajando para poder establecerlo. Todos estos párrafos van a seguir trabajando o van a seguir contribuyendo con el tema de la introducción. Entonces, todos estos párrafos lo que van a hacer es contribuir a la construcción de una introducción fuerte. ¿Ok? No son las 9:39, 9:40. Para este párrafo vamos a tener otros 10 minutos de escritura. Vamos a compartir la pantalla con el ejemplo y recuerden que todo este archivo hoy se envía a las 11 de la mañana. Entonces, la jornada termina 11 de la mañana con el envío de esto de aquí. Comparto la pantalla. Denme un segundo. Comparto la pantalla para que ustedes puedan tenerlo como una guía.
Hola, ¿cómo están? Regresamos. Les recuerdo que todos los ejercicios el día de hoy serán enviados para su revisión a las 11 de la mañana. Entonces, el día de hoy tenemos un taller que se están generando automáticamente desde nuestras formas de trabajo. El día de mañana va a ser igual, por lo que todos deben tener acceso a las computadoras directas. Regresemos entonces a nuestra tercera construcción a partir de la discordancia. Esta construcción es muy interesante y con esto estamos terminando el tema de la argumentación el día de hoy, porque esta construcción nos permite generar espacios desde varios autores, como Goethe en este sentido, Rodríguez, Gallegos, Dañino, López, que estudian lo mismo. Si se dan cuenta, ellos están diciendo que estudian el impacto del trabajo infantil en el rendimiento estudiantil. En todos los casos, los investigadores, y aquí hay un punto muy interesante, y esto enriquece muchísimo el trabajo. En todos los casos, los investigadores coinciden en determinados problemas económicos y todo este contexto. Pero lo que hace que el párrafo sea tan interesante es esto aquí. Sin embargo, Rodríguez Vargas en el 2005, es decir, él, ¿se dan cuenta? Rodríguez Vargas en el 2005, es decir, este autor que está aquí, afirma que los niveles de atraso están presentes en todos los niños independientemente de si trabajan o no. Alertan que el factor que parece determinar el bajo rendimiento sería el escaso o nulo tiempo asignado a las actividades educativas. Es decir, que no importa si el niño trabaja o no, lo importante es cómo él establece sus horarios dentro de su clase, dentro de su vida estudiantil o su vida en casa. Este párrafo, si lograron construir el párrafo anterior, es mucho más factible y mucho más enriquecedor porque demuestra una lectura y demuestra un ingreso a la discusión dentro de este esquema. ¿Qué quiere decir eso? Que yo desde aquí ya estoy escribiendo o ya estoy concluyendo las primeras ideas sobre qué es lo que debería tener mi párrafo, qué es lo que debería tener mi artículo, cuáles son las discusiones que deberían plantear. Esto no tiene que ver directamente con la discusión en nuestra separata de discusión, sino tiene que ver con una discusión teórica que está dentro de la introducción y que permite ver a los revisores que el trabajo existe como un esquema. Para este trabajo nos vamos a tomar otros 10 minutos, son 9:56, regresaremos a las 10 de la mañana, 10:04, para revisar el tema de metodología. Por favor, para el día de hoy deberían enviar el primer párrafo de construcción, el párrafo de concordancias, el párrafo de discordancias, que es el de ahora, y la escritura de la metodología. ¿Ok? Entonces, comencemos. Dejo puesta esta pantalla, voy a borrar los colores para que ustedes puedan verlo con mayor tranquilidad y cualquier pregunta que tengan estoy disponible en el chat para poder ir conversando.
Bueno, y ya he terminado los 10 minutos para la escritura de este formato de premisas y conclusiones, con lo que nosotros estamos dando por finalizado este esquema de escritura para, eh, para la introducción. Entonces, quiero que por favor revisemos, voy a compartir nuevamente en nuestra página. Quiero retomar el tema acá, quiero ir al tema de la estructura, quiero ir al tema de la estructura del artículo, y vamos a caer aquí en materiales y métodos. Materiales y métodos es un tema muy interesante porque ha tenido una evolución súper grande desde que se generaron nuevas revistas de Open Access y ha ido generando algunos cambios que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, nosotros planteamos aquí algunas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Los medios? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿De qué o quién se quiere saber algo? ¿De qué se trata de presentar la realidad de una investigación? ¿Cuál se tuvo datos, unidades de análisis, observación? ¿Cuándo se analizó? Universo, muestra, estudios de caso. ¿Qué aspectos estudios de variables? ¿Cómo se reconocieron los datos diseñados experimental, observacional, descriptivo, seccional, longitudinal? ¿Qué instrumentos y técnicas? Bueno, esto aquí son datos generales. Yo les voy a dar cierta caracterización dentro de estos datos generales para poder ir generando una idea de lo que debemos tener. Mire, por ejemplo, para los materiales y métodos, denme un segundo. Esperen un segundito que tengo algo que me está causando inconveniente. Aquí está. Para materiales y métodos es el apartado. Para materiales y métodos, yo tengo algunas preguntas que son las que les mostré hace un momento, ¿no? Este materiales y métodos, como primera característica que ustedes van a tener claro, es que van a ser de 3 a 4 párrafos. No estamos hablando, no estamos hablando de hojas, no estamos hablando de carillas, no, estamos hablando de que debe ser explicado en 3 o 4 párrafos máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas preguntas se van a responder así. ¿Qué necesitas que esté aquí? ¿Qué elemento es básico que no debe moverse o que no debe faltar? El diseño metodológico. Por ejemplo, en el diseño metodológico vamos a poner eh, para la investigación planteada se usó ¿cómo? Se usó un diseño metodológico basado en, y ustedes escriben el diseño metodológico que corresponde, ¿ya? Eh, Aquí hay que justificarlo. Esto quiere decir por qué se usó este diseño. ¿Qué más es infaltable dentro de este diseño metodológico? La población y la muestra. Explicar el número de personas o casos que se han revisado. ¿Qué pasa aquí? Que eh, pueden ser personas, instituciones, libros, puede ser diferentes tipos de elementos, pueden ser diferentes tipos de elementos que están considerados dentro dentro de esta alternativa. Entonces es importante que ustedes puedan explicar la población y también es importante que ustedes aquí en la población y la muestra expliquen qué tipo de muestra aplican y por qué se aplica. Pueden utilizar criterios de inclusión
y exclusión. Es un criterio de inclusión y exclusión. Es cuando yo trabajo elementos por los cuales no incluyo ciertos parámetros en la muestra. Es decir, voy a trabajar con niños de 20, perdón, voy a trabajar con adultos de 25 a 40 años. Es un criterio de inclusión. Entonces, solamente en mi muestra están considerados esas edades. Ustedes, yo estoy seguro que en cada uno de estos trabajos, estos criterios de inclusión y exclusión están marcados. Ahora nos preguntamos, descriptivo. Esperen un segundo que parece que tengo un problema con el micrófono. No, todo está bien. Regresemos a la pantalla. Ya. Hay unos mensajes, voy a leerlos para continuar, ¿ok? Si el diseño metodológico es descriptivo, explicando de tipo documental, no tiene población y tiene muestra. Mejor, no necesariamente, porque si es un descriptivo de tipo documental, tu muestra podría ser la cantidad de personas que estás trabajando. Ok, ese tipo ese tipo de muestras son las que deberían explicarse al momento de hablar en el diseño metodológico, es decir, cuántos libros han trabajado, cuáles son los criterios con los cuales seleccionaste esos documentos, por qué seleccionaste esos documentos, de qué años son los documentos, en qué bases estuvieron. Eso se lleva más hacia un diseño, hacia una revisión sistemática. Jennifer Garza nos dice, soy Jennifer Garza y hasta el momento no tengo retroalimentación de la actividad. Jennifer, si nos reenvías la actividad, te la podemos enviar ahora en la mañana. Sí, Flor, lo acabamos de revisar y ya sabemos lo que es, entonces ya no va a pasar eso. Para este caso de pruebas con modelos a escala, ¿cómo se abordaría este ítem? Explicando qué tipo de metodología vas a utilizar para el análisis, para la presentación, para la selección de este modelo a escala. Si lo vas a hacer por casos o si lo vas a hacer con una muestra selectiva, qué tipo de idea vas a manejar al momento de presentar esos datos, cómo los seleccionaste. Eso es lo que debes especificar en el diseño metodológico. Sí, no, ahora te repito la explicación, no hay problema. Lo que indicaba es que en tu muestra, la selección de los datos, la selección de los libros, en qué año se escogieron esos libros, por qué se trabajó con estas bases, cuáles fueron las características en los títulos, si solamente se le seleccionaron los documentos por su resumen, por su introducción, o si leíste todo el documento para incluirlo, eso es parte del diseño metodológico, porque lo tuyo sería un trabajo más documental. Entonces, por ahí podría ir el tema de tu diseño metodológico. Sería algo netamente cualitativo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos ya algunos párrafos. Si tienen preguntas, por favor, vayan escribiéndolas en el chat para irlas contestando. Aquí nosotros tenemos un diseño metodológico que ustedes deben justificar el por qué lo están utilizando, la población y la muestra para explicar el número de personas o casos que se han revisado en caso de que sean libros o lo que ustedes expliquen. ¿Qué tipo de muestra? Es importante que ustedes expliquen el tipo de muestra. ¿Cuánto se analizó de esta muestra que entra todo ahí? No podemos olvidarnos de hablar sobre los instrumentos que se utilizaron y la construcción de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo estar trabajando un artículo, pero ese instrumento es un instrumento muy regular. Es una encuesta, por ejemplo, y yo decidí tomar la encuesta de una investigación que ya se ha realizado. No hay problema, lo puedo hacer, pero debo permitir debo explicar, perdón, que en este apartado se diga que el instrumento de encuestas fue tomado de la investigación de Pérez en el 2014 debido a que su población y su estudio demográfico es muy similar al mío. Me estoy inventando esta parte. Si yo construyo un instrumento, debo construirlo y validarlo, es decir, explicar que este instrumento fue validado o este instrumento ha sido validado por expertos en caso de que lo sea.
En caso que ustedes consideren que no es necesario hacerlo, no lo indican, solamente colocan que el instrumento se generó mediante el análisis o mediante alguna escala de Likert o algún tipo de escala que estén presentando. O si hicieron alguna ficha, en el caso de Nora, por ejemplo, que está trabajando con documentos, ¿cómo sacaste la información de esos documentos? ¿Hiciste una selección? ¿Trabajaste mediante alguna estructura básica para estos instrumentos? Eso es lo que se debe explicar en este esquema. Y por último, explicar cómo se analizarán el análisis de los datos. Si será por medio de algún software, explicar el proceso. Entonces, miren, los diseños metodológicos ahora las revistas los piden muy cortos, muy enmarcados en lo que necesitamos hacer. Entonces, yo sí les recomendaría que ustedes tengan en cuenta esta parte y establezcan esta primera estructura lógica del diseño metodológico con estas preguntas. O estos párrafos, perdón, no son preguntas. Para que ustedes puedan decir, ok, mi diseño metodológico va a comenzar explicando un diseño de forma general, luego va a pasar a explicar una población y una muestra, luego qué tipo de muestra estoy utilizando. No es necesario utilizar cuadros, por ejemplo, eso es importante. No es necesario cuadros ni gráficos. Pueden utilizarlos. ¿Quiénes van a validar eso? Ustedes. Si ustedes consideran que es necesario mostrar un gráfico, lo pueden hacer. Explicar qué tipo de muestras, qué criterios de inclusión y exclusión están utilizando. Recuerden, los criterios de inclusión y exclusión son los elementos por los cuales ustedes seleccionan a esta población, ¿no? Esta población de 300 personas se utilizó como criterio de inclusión que no sean en una ciudad de más de 2.000 habitantes, por ejemplo. Ya. Entonces, todo ese tipo de cosas son criterios que ustedes en este momento tienen que pensarlos para establecerlos. Instrumentos que utilizaron para los instrumentos, ¿qué instrumentos utilizaron para generar estos espacios? Y el análisis de los datos que será mediante algún software informático o algún software informático o directamente va a ser mediante el análisis de fichas bibliográficas o tienen alguna otra forma de hacerlo, si utilizaron SPSS, es el momento preciso para indicar que están utilizando SPSS y cuáles son los elementos que están utilizando. Por ejemplo, usted dice, voy a utilizar SPSS y nos vamos a sacar un chi cuadrado para identificar o vamos a hacer un cruce de variables para poder... estos párrafos son el espacio perfecto para especificar. Entonces, con este primer cuadro, vamos a poner las actividades del día de hoy. Hasta las 11 a.m. se enviará, hasta las 11 a.m. se enviará, 11 a.m. envío de párrafos de argumentación científica. Aquí son 4 párrafos. Colombian nos pregunta, cuando se trata de un artículo de revisión, ¿la muestra hay un número mínimo de documentos revisados? No. La muestra no hay un número mínimo de documentos revisados. Eso lo van decidiendo ustedes al momento de trabajarlo. Es un párrafo de conclusión, de argumentación fiable. Es un párrafo, sí, tienes razón. Un párrafo de argumentación fiable. Un párrafo de argumentación por coincidencia. Y un párrafo de argumentación por discordancia. Ya, dejémoslo así. En caso de la revisión bibliométrica, ¿se puede colocar apartados específicos en metodología como indicadores bibliométricos? Sí, José, puedes explicar todos estos indicadores o todas estas, no se llaman variables, no son indicadores, ahí hay un nombre que se me está escapando, pero puedes utilizarlos ahí para explicar y que quede mucho más claro. ¿Ok?
Entonces, estamos aquí. Esta es en el mismo documento, se va a enviar 3 párrafos, de 3 a 5 párrafos con el título de materiales y métodos. Entonces, esa es la actividad que tenemos hasta hoy a las 11 a.m., el envío de párrafos de argumentación científica, argumentación fiable y argumentación por coincidencia, argumentación por discordancia, de 3 a 5 párrafos con el título de materiales y métodos, y para mañana debemos tener la introducción de 3 a 5 páginas. Que quiero pintar esto aquí para que ustedes no se confundan. Esto de aquí que les estoy poniendo para mañana, no se puede pintar por partes, pero bueno. Esto que aquí que les estoy diciendo para mañana es para que ustedes ya vayan generando. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? El día de mañana vamos a trabajar algunas otras alternativas de argumentación científica, pero ya debemos tener terminado el tema de la introducción. ¿Ya? Sobre materiales y métodos, no van a tener una retroalimentación, solamente va a ser un registro. A ver, entonces hagamos algo. ¿Les parece esto aquí para las 5 de la tarde? Ya, hagamos eso entonces. Hagamos esto aquí. El envío del párrafo sería hasta las 5 de la tarde, pero deben estar trabajando de la mano con la introducción. Es decir, no lo dejen descansar a la introducción. Porque el día de mañana vamos a ver algunas argumentaciones más, van a ir aumentando los párrafos ahí y ustedes van a poder ir terminándola. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Dejamos entonces para las 5 de la tarde el envío de los párrafos de argumentación científica, que ya deberían estar hechos porque los trabajamos aquí en el espacio de clase, más los 3 a 5 párrafos con el título de materiales y métodos. Con eso estamos terminando. El video estará el día de hoy en unos 20, 30 minutos ya en la página, así como el del día de ayer, para que ustedes puedan revisar. ¿Ok? Yo me voy a quedar igual con ustedes trabajando algunas dudas que tengan y sobre eso podemos establecer cualquier inconveniente. Voy a parar la grabación para que comiencen a generar el video.